Bienvenidos amigos de Perú 21. Hoy estamos con el analista político Jaime de Altaus, quien abordará diversos temas de nuestra coyuntura política y económica nacional. Bienvenido, doctor Altaus. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Gracias a usted por compartir sus conocimientos con los seguidores y lectores de Perú 21. Este lunes se somete a debate ya una segunda moción de vacancia presidencial. ¿Cómo hemos llegado a esta situación, doctor? Bueno, hemos llegado debido pues a las denuncias que ha habido acerca de presuntos sobornos que ha recibido el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, eso inevitablemente pierde una moción de vacancia que ahora tiene que verse el día lunes, si es que se aprueba o no se aprueba. Aquí hay una serie de problemas. En realidad, pues, según la Constitución, un presidente no puede ser acusado mientras dure su mandato, ¿no? Entonces habría que esperar hasta el año 2021, hasta que termine su mandato y que sea entonces procesado y acusado. Pero el problema está en la institucionalidad de la vacancia por incapacidad permanente, incapacidad moral, permanente incapacidad moral, ¿no? Que plantea pues una fórmula que no requiere mayor debido proceso. Y en realidad en una democracia debería haber debido proceso, ¿no es cierto? Nadie puede ser sancionado, castigado o vacado, digámoslo así, sin que de alguna manera se demuestre los hechos por los cuales se le acusa, ¿no? Pero, en fin, tal como está planteada la cosa, es una situación, es una decisión prácticamente política, pero que se presta mucho pues a la arbitrariedad política. Ahora, claro, el problema acá es que el presidente Vizcarra ha demostrado que es una persona avesada, ¿no? Y por lo tanto, existe efectivamente un riesgo de que él use la presidencia para obstruir la justicia, eventualmente pues para amenazar a testigos o para desaparecer pruebas, etcétera, o eventualmente incluso para intervenir en las elecciones de alguna manera. Por ejemplo, pues no sé, favoreciendo o desfavoreciendo a ciertos candidatos, ¿no? Y digo que ha demostrado ser una persona avesada porque ya va quedando cada vez más claro que él, acaso sintiéndose culpable, practicó la estrategia o la táctica de que la mejor defensa es el ataque desde el comienzo de su gestión, o desde el 28 de julio del 2018 prácticamente, ¿no? En el que prácticamente le declaró la guerra al Congreso. Él optó por una línea confrontacional con el Congreso cuando hubiera podido concertar con ese Congreso, ¿no? Porque Keiko Fujimori ya de alguna manera había saciado su sed de venganza, digámoslo así, con la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces tenía una actitud predispuesta, favorable a concertar con Martín Vizcarra. Sin embargo, en ese discurso, Martín Vizcarra planteó, por ejemplo, la no reelección de los congresistas, que era declararle la guerra a los congresistas que estaban sentados ahí delante de él, ¿no? Y entonces a partir de ahí se inició toda una secuencia de hechos que finalmente terminó en la disolución, a mi juicio, inconstitucional del Congreso, ¿no? Porque incluso no se podía hacer cuestión de confianza sobre un asunto que era de competencia exclusiva del Congreso. Y bueno, el hecho es que finalmente... Sin duda el pedido de vacancia es una decisión política que en este caso es impulsada y está liderada incluso desde la cárcel por Antauro Humala. ¿Cuál es su valoración sobre este hecho? Bueno, claro, por supuesto que Antauro Humala está interesado en que sea vacado el presidente. Él está interesado en generar caos, digamos, de cualquier manera, ¿no? Él lo que quisiera es que evidentemente se postergaran las elecciones,
para tener más oportunidad de participar en ellas. Está buscando una liberación temprana, aunque en realidad él solo puede salir de la cárcel el año 2024, pero hace gestiones judiciales pues, para que lo liberen antes, que le concedan beneficios penitenciarios a los que en realidad no tiene derecho por el tipo por el cual fue condenado, ¿no? Pero claro, él juega a eso y utiliza a Alarcón para este fin. Pero el problema es que la institución misma, como decía yo, de la vacancia de incapacidad moral permanente, se presta pues a mociones de vacancia de este tipo, ¿no? Evidentemente, digamos, hay quienes razonan de la siguiente manera: por dignidad democrática, por razones morales, por vergüenza ciudadana, no es posible soportar o tolerar, digamos, a un presidente que presuntamente ha cometido estos actos de corrupción, que ha sido sobornado de manera millonaria en varios proyectos. Entonces, por un asunto de dignidad democrática, habría que efectivamente vacarlo. El problema, como digo, es que debería haber pues, un debido proceso. Efectivamente, las versiones, las denuncias de los distintos aspirantes a colaboradores eficaces, digamos, coinciden las versiones, pero todavía hace falta demostrarlo, es decir, hacen falta las pruebas, ¿no? Y eso debería verse pues en un proceso judicial, en una investigación judicial, y a eso debería esperarse. El problema es que el presidente está rehuyendo ir a la fiscalía, y entonces esa razón, la razón del debido proceso se empieza a caer, porque si él se rehuye y por otro lado la fiscal de la nación, digamos, entrampa el problema, generando una dualidad, digamos, encargándole el tema a otra fiscalía, al sistema anticorrupción, es un entrampamiento que favorece también al presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, El aspecto fiscal, doctor, pero además del aspecto fiscal, doctor, están también en juego los intereses políticos de estos sectores radicales que están representados en el Parlamento y de otras agrupaciones como Acción Popular o Alianza por el Progreso, que de repente no colectivamente, pero sí han manifestado una posición a favor de la vacancia, algunos de sus representantes por lo menos. sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que al final la vacancia no, salvo que, digamos, aparezca alguna información muy grave este fin de semana, ¿no? Un video, por ejemplo, o algo así, yo no creo que la vacancia prospere de todos modos, ¿no? Porque la moción de vacancia aprobada tuvo 60 votos, se necesitaría 27 más, y haciendo los cálculos no se llegaría a 27, salvo que algunos de los que votaron en contra pasen a votar a favor esta vez, ¿no? Entonces yo creo que la vacancia no va a pasar. Es una discusión inútil por el momento, ¿no? Pero el problema es que es un asunto impredecible en realidad, porque no sabemos qué nuevas revelaciones habrá, qué nuevas denuncias, qué nuevos elementos o videos puedan aparecer. Entonces es un asunto que de alguna manera tiene en vilo al país. Y ahí el problema es que, digamos, tampoco tampoco tiene mucho sentido, digamos, no es conveniente, efectivamente, tal como se ha dicho, para la estabilidad política del país y para la continuidad digamos, de las acciones de gobierno en la lucha contra la pandemia, contra la recesión económica. No es conveniente pues un cambio de gobierno en este momento, ¿no? Porque se interrumpe la continuidad de las acciones del gobierno. Y por otro lado, un gobierno del Congreso, a mi juicio, sería muy peligroso también, ¿no? Porque ya no habría ningún contrapeso para esta, digamos, cantidad de proyectos y leyes populistas que se aprueban, que son tremendamente dañinas, ¿no? Que pueden destruir la posibilidad de la recuperación económica en el mediano plazo. Están socavando las bases mismas. Entonces, Lo cierto, doctor, es que ese periodo de vacancia es un tema que preocupa
en demasía a la ciudadanía. En un sondeo realizado por Perú 21, la población ha manifestado su preocupación por la situación económica en un contexto, además de pandemia por el coronavirus. Ha señalado que prefiere mayoritariamente que el presidente concluya su mandato, pero el Congreso pareciera que está a espaldas de esta demanda y de estos requerimientos ciudadanos. Bueno, efectivamente, según la última encuesta de Ipsos, el 78% de la población quisiera que Vizcarra continúe termine su mandato, ¿no? Y eso es lo que debería, ocurrir, que termine su mandato y que sea, mientras tanto, investigado. El asunto es que él no debe dilatar, no debe obstruir la justicia, no debe buscar recursos para no ir a declarar ante el fiscal, ¿no? Lo lógico sería, señor Encinar, usted termina su mandato, no lo vamos a vacar, pero vaya pues a las citaciones de la fiscalía, ¿no? Y pedirle a la señora fiscal, a la fiscal de la Nación, que no entrampe el problema creando una dualidad de competencias en este asunto, ¿no? Porque esa dualidad pues beneficia al presidente de la República, ¿no? ¿Cómo nos deja como país esta situación, 2 vacancias en un mes en el contexto internacional? Además de que, como lo ha señalado también la ministra de Economía, afecta las expectativas de los inversionistas respecto de nuestro país. No, evidentemente, una segunda vacancia, ¿no? Porque si consideramos la salida de Pedro Pablo Kuczynski como una vacancia, en buena cuenta fue una suerte de vacancia, ¿no? Una segunda vacancia en un solo periodo presidencial es pues da una imagen, es una señal muy mala a nivel internacional, ¿no? Es como si estuviéramos pues ante un Estado prácticamente fallido, lleno de revueltas permanentemente, en que no puede mantener una mínima continuidad política. Está fallando sin duda el sistema político, ¿no? Esto requiere pues por eso de una reforma política que no se llegó a buscar o a aprobar o aplicar, que requiere de una verdadera reforma política quizás distinta a la que se ha planteado para que en adelante, la gobernabilidad del país sea mucho más predecible, sea eficaz, funcione, ¿no? Que haya gobernabilidad. Ya no es posible seguir con este tipo de reglas electorales que conducen a este tipo de situaciones, ¿no? Y sin duda, pues una segunda vacancia, un segundo periodo de vacancia, una segunda vacancia real, pues es muy mala como imagen internacional. Eso dañaría mucho las perspectivas incluso económicas del país, yo creo. ¿Cómo interpreta usted la actuación de agrupaciones democráticas sólidas como Acción Popular, como Alianza para el Progreso, que están también apoyando estas demandas de vacancia a sabiendas de que, y reconociendo además que de todas formas se genera un clima de incertidumbre e inestabilidad? Bueno, me parece que Alianza para el Progreso ha definido no vacar, ¿no es cierto? Ha tomado la decisión de no vacar, aunque esto todavía depende pues, de qué cosa pueda pasar, por ejemplo, los programas políticos de este domingo, ¿no? En Acción Popular está dividida, aunque la mayor parte votó a favor de la admisión de la vacancia, ¿no? Vamos a ver si en la votación final se mantienen en eso o cambian, ¿no? Como ocurrió la vez pasada. Entonces, pero lo que pasa pues es que en Acción Popular hay un sector que entiende que Vizcarra pues ha cometido muchos excesos, ¿no? Efectivamente, Vizcarra desde el comienzo de su gobierno, como digo, optó por la confrontación para finalmente disolver el Congreso y eso fue pues sumamente negativo, ¿no? Y de alguna manera hay quienes están tomando la revancha. No se puede sembrar viento sin cosechar tempestad, ¿no? Eso es una ley de la vida. Y eso en parte está ocurriendo y eso se refleja en la votación de algunos. Pero
como digo, a mí me parece que la vacancia finalmente no se va a aprobar, ¿no? Porque no se va a alcanzar los votos. Hay un aprovechamiento también político al no contar el presidente con una bancada que lo respalde en el legislativo, que coordine con otras bancadas, que promueva consensos. ¿Considera usted que es un factor que pone en desventaja y debilita al presidente de la República? No, claro que sí. Dicho sea de paso, en relación a lo anterior, es posible, o por lo menos en la ocasión anterior, aparentemente Manuel Merino tenía la aspiración de llegar a ser presidente durante unos meses, ¿no? Lo cual era casi patético. No sé si ahora se mantiene en esa posición, porque en realidad Acción Popular como partido no le conviene ocupar en este momento la presidencia de la República, estando ya en un proceso electoral, ¿no? Le conviene estar en la oposición de alguna manera o separado del gobierno, no dentro del gobierno, ¿no? Ahora, respecto de lo que me preguntas, efectivamente, aquí ha habido una gran irresponsabilidad del presidente Vizcarra, pues, ¿no? Y un indicador de que en realidad eh, la disolución del Congreso para él no tenía la finalidad política de buscar la gobernabilidad, ¿no? La institución de la disolución del Congreso funciona para buscar la gobernabilidad. Si un presidente no puede gobernar, tiene una oposición contraria, entonces disuelve el Congreso para buscar una mayoría propia que le permita gobernar. Ese es el sentido de la disolución del Congreso. Pero el presidente disolvió no para eso, porque finalmente no construyó, no planteó, no propuso, no lanzó su propio partido o no apoyó a ningún partido existente, no buscó su propia mayoría, sino que dejó que la cosa funcionara y le salió evidentemente el tiro por la culata, ¿no? Un acto de irresponsabilidad muy grande. Y eso demostraría que en realidad su verdadera intención no era política, es decir, buscar la gobernabilidad, sino que era punitiva, era eliminar al adversario político, cerrar el Congreso, aumentar su popularidad. Era una especie de deporte populista. Cerró el Congreso por un deporte populista, además por razones que no son correctas desde el punto de vista constitucional, porque no se puede plantear una cuestión de confianza sobre un asunto que era de competencia exclusiva del Congreso, como es la elección de los magistrados para el Tribunal Constitucional, que, dicho sea de paso, los que se están planteando, los que se han presentado ahora como candidatos son, sin duda, de un nivel inferior a los candidatos que había propuesto el Congreso disuelto, ¿no? Es decir, ese Congreso disuelto había propuesto unos candidatos al tribunal de un nivel mayor que los que ahora se han presentado. O sea que ni siquiera eso, digamos, la razón de la disolución cae también por ese lado. Entonces, el problema es ese. Claro, el presidente no tiene mayoría, no tiene gente, y como estamos en un año electoral, y ahí es un Congreso muy fragmentado, en donde han ingresado, por lo demás, gentes de la segunda fila de los partidos, entonces se ha desatado pues una competencia populista desaforada, ¿no? Está dañando mucho al país. Y, 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 y sí, pues yo creo que ese es el problema principal. Y ese es otro tema, ¿no? Y eso tiene que ver también con otro grave daño que a mi juicio le ha ocasionado el presidente Vizcarra al Perú y a la política peruana, digamos, y es esto de la no reelección de los congresistas, que fue su primer planteamiento. ¿Cree usted que la no reelección de los congresistas ha sido también un factor que contribuye a estos afanes populistas de algunos parlamentarios que no tienen ahora ninguna obligación, ningún compromiso de rendirle cuentas a la ciudadanía de sus actos? Exacto, exacto. Y como muchos de ellos quizás quieran postular después a gobiernos subnacionales, a los gobiernos regionales o a alcaldías, entonces están haciendo todo lo que fuese para darse a conocer con proyectos pues, completamente irresponsables, ¿no? Y entonces eso sin duda cuenta, pero además cuenta el hecho
de que en la medida en que no pudieron participar los congresistas que ya habían pertenecido, o no, digamos, no, sí pudieron participar los que estuvieron en el Congreso disuelto, me parece, ¿no? Eh, Pudieron participar efectivamente, pero muchos de ellos pues no se presentaron, evidentemente, ¿no? Y el problema va a ser ahora, en el nuevo Congreso que se viene, donde vamos a tener congresistas que pertenecen pues a la tercera fila de los partidos, en buena cuenta, porque no van a poder participar ni los que estuvieron en el Congreso disuelto, ni los que están en el Congreso actual. Entonces usted sí puede imaginar cuál va a ser el nivel de esos congresistas, ¿no? Y más aún si se ha mantenido pues el voto preferencial y vamos a tener una enorme fragmentación. Y entonces el problema va a ser para el próximo presidente de la República, que va a tener la tarea difícil de reconstruir la economía nacional. Y para eso va a tener que, digamos, buscar acuerdos para, digamos, para aprobar reformas y leyes que permitan efectivamente viabilizar la reconstrucción económica nacional. Reformas que eventualmente en algunos casos no son fáciles de aplicar porque van a encontrar resistencias en el statu quo, ¿no es cierto? Y entonces se va a requerir pues que el próximo presidente forme una coalición de gobierno. Ojalá que pueda hacerla. No va a tener mayoría en el Congreso, va a tener también un Congreso muy fragmentado y muy populista eventualmente, ¿no? Y de un nivel pues muy precario. Entonces, la gobernabilidad nuevamente se va a mantener como un problema serio, ¿no? Es fundamental que se forme una coalición de gobierno, me imagino yo, después de la primera vuelta, para que el presidente que llegue pueda gobernar. Del listado de candidatos que conocemos hasta ahora, 24 actualmente, podrían ser 25. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Ve liderazgo en los candidatos que están aspirando ahora al sillón presidencial? Bueno, lo que hay es que tenemos un pequeño grupo de candidatos nuevos interesantes, ¿no? Básicamente Hernando de Soto, que es un activo nacional que ojalá pueda enganchar con sectores populares, ¿no? Él tiene el mensaje para eso, pero quizá no la capacidad de comunicación suficiente por el momento, por lo menos. Ojalá que pueda enganchar, porque él tiene una propuesta muy interesante para el país, ¿no? Y es una persona muy conocida a nivel internacional y podría traer pues a los mejores especialistas del mundo para ayudarnos a salir adelante. Fernando Sillones es un candidato de primer nivel también. El chico Forsyth, vamos a ver cómo se desempeña. Lo que sí parece es que ha formado un equipo de plan de gobierno bastante sólido. Vamos a ver en fin, cuáles son las propuestas que formula finalmente. O sea que hay algunos casos interesantes, ¿no? El tema es que aparentemente la votación se va a distribuir mucho entre muchos candidatos, es decir, no va a haber un candidato que lidere realmente de manera apreciable las encuestas, ¿no? Por lo menos hasta ahora, en el sentido de que a mí me parece que Forsyth no va a poder mantener ese nivel de intención de voto que tiene ahora en la medida en que los demás candidatos se dan a conocer sus, digamos, sus propuestas y en la medida en que Forsyth, estando en la punta, se convierte en blanco de ataques, ¿no? Entonces, quizás no pueda mantener el nivel que tiene ahora. Entonces, él podría bajar, otros podrían subir, pero el hecho es que con muy poca votación, quizás con un 15%, se podrá pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y entonces, digamos, lo que está pasando es el reflejo, pues, de la precariedad de nuestro sistema político y habla de la necesidad de introducir verdaderas reformas profundas en el sistema político peruano, ¿no? Ahora, usted ha hablado que vislumbra la necesidad de una coalición de gobierno. ¿En qué consistiría esta en el próximo periodo gubernamental? Como el presidente que gane en la primera vuelta, los dos que pasen a la segunda vuelta probablemente van a pasar con escasa votación.
Entonces no van a tener una bancada importante. El presidente que salga elegido no va a tener una bancada importante porque una reforma que debió aprobarse no se aprobó, es elegir al Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, ¿no? Para que el presidente pueda tener mayoría o por lo menos una mayoría relativa importante y pueda entonces gobernar. No, pero eso no va a ocurrir. Entonces el presidente que salga elegido va a tener una bancada relativamente pequeña. Entonces, para poder gobernar va a tener que aliarse con otras bancadas, va a tener que formar una coalición de gobierno. Y esa coalición debería construirse desde ahora, si fuera posible. El problema es que ahora en la primera vuelta los candidatos no tienen espacio para coordinar o para negociar un acuerdo, sino que están más bien compitiendo entre todos ellos, ¿no? Entonces esto tendría que darse después de la primera vuelta entre el candidato o los candidatos que pasen a la segunda vuelta, tendrían que formar coaliciones ya para ganar en la segunda vuelta, que después se conviertan en coaliciones de gobierno, ¿no? Entonces, el hecho de que se produzca una fragmentación parlamentaria, como usted lo prevé, colocaría en una posición debilitada al próximo mandatario, y usted señala que sería necesario buscar estas coaliciones, estos acuerdos. De no pasar esto, corremos el riesgo de enfrentarnos nuevamente o repetir la historia en un próximo gobierno sin una bancada sólida que lo respalde y que lo proteja, como por ejemplo ha sucedido en administraciones anteriores, el primer gobierno de Alan García, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno también de Ollanta-Humala, que tuvieron una representación que permitió cierto blindaje y cierta protección a la figura presidencial? claro, yo creo que el presidente que gane ahora va a tener una bancada más pequeña que la que tuvieron esos presidentes. Ahora esos presidentes tampoco tuvieron mayoría, tuvieron que aliarse, de alguna manera formar una alianza con alguna bancada que estuviese ahí. Alejandro Toledo, por ejemplo, gobernó con el FIN, de Fernando Olivera, ¿no? Eh, eh, Alan García no tuvo ninguna alianza formal con ningún partido, pero de alguna manera tenía el apoyo del fujimorismo en el Congreso, ¿no? Ollanta Humala tuvo también algunos apoyos circunstanciales de algunas bancadas. Claro, lo que no se va a dar ahora es una situación como la que se dio en el 2016, donde un presidente llega con un Congreso que tiene una mayoría contraria, ¿no? Una mayoría total contraria de un solo partido. Eso no se va a dar. Entonces, eventualmente, claro, podría darse la situación de tener que negociar cada proyecto de ley con todas las bancadas existentes. Es un tema muy, muy tedioso, muy complicado. Entonces, lo mejor es formar pues, una coalición, ¿no? De gobierno clara. Si no va a ser difícil. Va a ser difícil también que se dé una situación de oposición total, ¿no? Del Congreso, pero podría darse, sí, que hay mucho populismo en el Congreso. Entonces, eventualmente, si el presidente no puede sacar adelante los proyectos que tiene que sacar, que van a ser proyectos, digamos, que van a requerir mucha decisión y mucha convicción política, porque en algunos casos, por ejemplo, todos los temas vinculados a las reformas laborales, por ejemplo, tributarias, van a requerir pues, de una decisión política importante, ¿no? Y entonces, eso, si no logra aprobar las reformas o las leyes que está buscando o que necesita para sacar adelante el país, podría plantear cuestión de confianza y, bueno, y hacer lo mismo, es decir, a la segunda cuestión de confianza que no se aprueba, disolver el Congreso y buscar una mayoría propia. Si es que en ese momento el presidente tiene efectivamente aprobación popular, si no, no lo va a hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? La ministra de Economía ha señalado que este tema de la vacancia está afectando las inversiones y la mirada en el contexto internacional hacia nuestro país, pero también ha dicho que las leyes populistas que se están viendo en el Congreso de alguna manera provocan o colocan al país en una situación al borde del precipicio. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, las dos cosas son ciertas, ¿no? Digamos, no es posible enfrentar una pandemia, una situación tan grave como la que tenemos,
con un gobierno dividido, es decir, con un ejecutivo que marche en un sentido y un Congreso que marche en otro sentido completamente diferente. Hay una irresponsabilidad, una demagogia muy grande en el Congreso, ¿no? La cantidad de proyectos populistas que se han aprobado que van a afectar efectivamente la recuperación nacional, que van a desalentar la inversión, porque, digamos, no se sabe cómo va a evolucionar la política peruana, pero si va a evolucionar en el mismo sentido que está legislando este Congreso, entonces las inversiones se van a retraer, ¿no? Porque no hay ninguna seguridad jurídica de ningún tipo, no se sabe hacia dónde puede evolucionar entonces, el propio modelo económico. El modelo económico... ¿Se cortó? ¿Aló? Perdón. Sí, lo escucho. Eh, La decía, reforma pensionaria en ese contexto, doctor, es un salto al vacío? La reforma pensionaria que promueve la comisión que dicho sea de paso encabeza quien es candidata a la primera vicepresidencia de la República por Alianza por el Progreso, para el Progreso. lo que se está aprobando en relación a las pensiones es un desastre, ¿no? Las leyes que se han aprobado para retirar fondos de las AFPs, esto en realidad comenzó ya con el Congreso anterior al Congreso disuelto. La ley está del 95.5%, ¿no? De poder retirar esa cantidad a la hora de retirar. Se ha aprobado una para retirar el 100%, ¿no? No el 100%, una cantidad de 4 UITs. Eso tiene que ser observado por el Ejecutivo, tiene que ser observado. Hasta ahora el Ejecutivo está dudando si observa o no, tiene que ser observado. Ahí la ley está en la que se está insistiendo sobre la ONP para poder retirar los fondos de la ONP también que no existen, ¿no? Y que es una ley abiertamente inconstitucional en la que está insistiendo el Congreso, porque fue observada, y ahora va a insistir el Congreso en ella porque ya se aprobó la insistencia en 2 comisiones. Entonces, eso también destruye ya el fisco mismo, porque si eso se aplicara, hay que gastar con 18.000 millones de soles en pagar eso. Y el Congreso no tiene pues iniciativa en el gasto y eso sería pues un hueco fiscal muy difícil de remediar más adelante. Entonces, y bueno, finalmente está la propuesta que está haciendo la Comisión de Reforma Integral del Sistema de Pensiones, ¿no? Presidida efectivamente por la congresista Omonte, donde hay por lo menos 2 problemas serios. Uno es la creación de un organismo estatal encargado de administrar y gestionar todo el sistema de pensiones, lo que puede ser políticamente muy peligroso, porque si entra un gobierno de izquierda o entra un gobierno irresponsable o populista, o un gobierno que empiece a tener problemas económicos, puede tomar esos fondos para usarlos para otros fines, ¿no? Como ha ocurrido ya en el pasado en el Perú y ha ocurrido también en otros países. Entonces eso no debería permitirse. Y el otro tema es que parte de a los aportes que uno hace a su cuenta previsional, a la cuenta provisional propia, deban destinarse a un fondo común, en lugar de que, digamos, la pensión mínima sea sustentada, solventada por el presupuesto público, se pretende que sea solventada por todos los pensionistas con parte del dinero que uno aporta. Eso no debería ser así de ninguna manera. Entonces, esa es una reforma preocupante y que no puede ser aceptada. Tiene que ser discutida, tiene que ser... Aquí lo que debería probarse, fundamental acá, es que somos muy pocos los que estamos, digamos, son pocos los peruanos que están dentro de un sistema de pensiones. Y eso tiene que ver con el problema de informalidad. Entonces, la gran reforma que necesita el país es la reforma de la formalidad. La formalidad en el Perú es demasiado costosa, excluyente, ¿no? Y entonces son pocos los que están en planilla, tienen derechos laborales, los que entonces tienen pensión. Ese es el problema fundamental que hay que resolver. Y algo que puede ayudar es que en esta reforma pensionaria se haga posible que cuando cualquier ciudadano a partir de los 18 años compra algo, parte del IGB que compra
que paga cuando compra algo vaya automáticamente a su cuenta personal, a su cuenta pensionaria personal, ¿no? A su cuenta individual. Digamos, 2 puntos del IGB, de los 18 puntos del IGB que paga, vayan a esa cuenta, ¿no? Eso va a ir acumulando su cuenta personal y al mismo tiempo va a llevar a esa persona a pedir factura para que efectivamente pueda él, digamos, obtener parte de ese dinero, ¿no? Entonces, eso ayudaría a formalizar la economía, que es el problema fundamental del país. En todo este panorama, una última consulta, doctor, en todo este panorama, con estas normas que sigue alentando el Parlamento de corte populista, pedidos de vacancia, interpelaciones a ministros, ¿cómo queda, cuál es su observación respecto de cómo queda la institucionalidad de la presidencia de la República como tal? Al margen de las personas, al margen de que sea Martín Vizcarra, ¿cómo se está debilitando la institucionalidad de la presidencia de la República? Bueno, el asunto es que tenemos que tener una democracia gobernable, funcional, ¿es cierto? Entonces el presidente de la República tiene que poder gobernar y para eso debería poder tener mayoría parlamentaria o una primera mayoría relativa importante que le permita gobernar. Si no es imposible, si no hay entendimiento entre Ejecutivo y Congreso, simple y llanamente la democracia se convierte en ineficiente, en conflictiva, en caótica. Y eso abona al descrédito que tiene la democracia, a la desafección de la gente por la democracia en el Perú. La democracia tiene que poder entregar resultados efectivos. Eso ocurre normalmente, por ejemplo, en los regímenes parlamentarios con mucho más facilidad, porque ahí el Ejecutivo nace del Congreso. Es decir, el electorado no elige un presidente de la República, elige un Congreso y elige, digamos, a un partido que tiene un jefe, y ese jefe, que es el jefe de la mayoría en el Congreso, se convierte en el primer ministro. Y los ministros son parlamentarios de su bancada, digamos, ¿no? Entonces, no hay división, no hay oposición entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo nace del Legislativo. Entonces, no hay confrontación de poder, por definición. Entonces, puede gobernar ese primer ministro, que es el jefe de gobierno, ¿no? Eso en los sistemas presidencialistas no está resuelto. Lo ha resuelto en alguna medida Francia, cuando a partir del año 2002 estableció que el Congreso se elige un mes después de la segunda vuelta presidencial. Entonces es mucho más probable que el presidente tenga mayoría parlamentaria porque la gente va a votar para que pueda gobernar precisamente por el mismo partido, por la lista congresal del partido por el cual vota, ¿no? El presidente por el cual vota. Entonces, ese es el tema en Perú, ¿no? Y claro, me imagino que te refieres también a la institucionalidad presidencial en el sentido de que los últimos presidentes del Perú, todos han tenido acusaciones de corrupción, todos están en la cárcel o uno de ellos lamentablemente se suicidó. Entonces, claro, eso, digamos, la imagen externa del Perú es muy mala con todo esto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay la imagen de que hay un poder judicial que investiga y sanciona la corrupción. Ese es el único lado positivo de todo esto. Perfecto. Doctor, yo le agradezco muchísimo por haber atendido a Perú 21, le agradezco su participación y bueno, esperamos tenerlo con nosotros en otra oportunidad muy pronto. Encantado. Muchas gracias también a ustedes. Gracias a usted, doctor. Y a ustedes, amigos, les agradecemos mucho por su atención a las entrevistas en Perú 21 y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Han sido muy gentiles. Gracias.